Hoy les vengo a presentar un tema que venía manejando sobre el impacto tecnológico y ambiental de la botella de iones de litio. Primero que nada, me gustaría compartirles qué es una batería. Eh, Nosotros utilizamos diariamente las baterías, pero en ocasiones pues, no sabemos cómo funcionan. Una batería es un dispositivo que en el cual se transforma la energía química que se contiene en los electrodos en energía eléctrica. Y existen dos grupos de tipo de baterías, las primarias y las secundarias. En las primarias son primarias porque únicamente en un ciclo de descarga entregan sus baterías y las reacciones son irreversibles. Aunque nosotros le apliquemos una diferencia potencial, estas reacciones no se pueden ir para atrás y volver a llevar a cabo el ciclo de descarga, como en el caso de las baterías recargables. En estas sí, las reacciones son reversibles, entonces las baterías se cargan y descargan en múltiples ocasiones. La historia de la batería pues es algo vieja. La primera batería que fue desarrollada por Volta fue alrededor de los 1800. Después, como en el 1850, se desarrolló la batería que nosotros conocemos actualmente, la batería de plomo. Y todas estas baterías tienen algo en común. Antes de 1950, estas baterías todas utilizaban agua o están en medio acuoso, por lo que el voltaje de la batería es menor a 2 volts. En cambio, las nuevas tecnologías de litio o de iones alcalinos, estas baterías utilizan solventes orgánicos, lo cual permitió incrementar la ventana de potencial. Y estas baterías pueden llegar hoy actualmente, la de estado sólido, llegan hasta 5 volts. Y estas están en desarrollo. Antes de los 90, pues teníamos una amplia gama de baterías en el mercado, de baterías secas en el mercado, de baterías primarias, y pues la batería comercial de plomo, algunas baterías de iones de sodio de alta temperatura que se utilizan en telecomunicaciones y empezaban a introducirse en el mercado las baterías de iones de litio. Esto ha cambiado drásticamente con la demanda que nosotros como consumidores hacemos hacia las empresas y hacia la adquisición de diferentes dispositivos. Y hoy en día las baterías de iones de litio han alcanzado eh, ventas pues, muy grandes en el mercado y muchas utilidades, lo que ha permitido diversificar las diferentes tecnologías de iones alcalinos, como son la del sodio, la zona de potasio, batería de estado sólido, o la batería de azufre que también utilizan sodio, litio y potasio, e incluso magnesio. Y esto se ha ido desarrollando poco a poco en los últimos 30 años. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ha sucedido esto en el caso de baterías de iones de litio? ¿Por qué se han vuelto tan populares? Bueno, primero que nada, la batería de iones de litio, los materiales que le integran son muy ligeros y hace que estas baterías sean ligeras, sean portables. En general puede decirse que son amigables con el medio ambiente porque no usan ni cadmio ni plomo, pero aunque actualmente usan cobalto y se está luchando por disminuir el nivel de cobalto en la batería, pero se están haciendo investigaciones en esta línea. Tienen vida útil muy prolongada. Hay baterías actuales que duran hasta 10.000 ciclos, es decir, alrededor de 30, pueden funcionar por 30 años. Se pueden descargar, entre comillas, al 100%, porque siempre se descargan dentro de una ventana de potencial y una ventana de voltaje. Tiene un voltaje para descargarse. Entonces, esto es entre comillas. Y los tiempos de carga son cortos. Pero al decir corto, decimos que son alrededor de 1 hora. Tiempo de carga en comparación de las otras tecnologías de baterías recargables de níquel cadmio que duraban hasta 10 horas. La batería ustedes la pueden dejar, o el celular lo pueden dejar, después volver a su casa, irse de vacaciones, en 15 días volver y la carga va a seguir. Son muy estables, no se descargan. En estos últimos años, se dan cuenta, ustedes pueden observar cómo en el caso de baterías recargables a base de níquel, no, en cuanto a su densidad energética no ha aumentado.
y se ha realizado investigación sobre estos materiales. Ha ido poco a poco, pero ha aumentado drásticamente, como en el caso de la batería de iones de litio, en la cual se han ido implementando diferentes materiales y actualmente se buscan los 500 watt hora por kilogramo. Esa es la meta actual. Con la batería de estado sólido se pretende alcanzar eso. Esto ha impulsado que cada vez se almacene más energía por medio de este tipo de sistemas electroquímicos y también ha impulsado que poco a poco vayan ganando mercado en el, en el mercado de las baterías secundarias, que todavía sigue siendo dominado por las baterías de plomo. Sin embargo, en cuanto a utilidades, la batería de iones de litio actualmente compite fácilmente en cuanto a utilidades, comparten el mercado con las baterías de plomo y las otras tecnologías que existen. Esto es porque actualmente la batería de iones de litio se ha diversificado a tal grado que se utilizan en automóviles, en herramientas, estas corles de manuales, como los drills, taladros, los tomatillos. También se utilizan en sistemas estáticos, en telecomunicaciones, tiene aplicaciones satelitales. Y aquí lo podemos ver. Alrededor de la batería de iones de litio, este tipo de sistemas se aplican en telefonía móvil. Todos nosotros tenemos aquí nuestro celular, no lo vemos porque están dentro de la carcasa del celular, pero ahí están las baterías, se utilizan en marcapasos, en los relojes inteligentes y sus aplicaciones van desde la medicina o dispositivos médicos hasta dispositivos de alta tecnología como fueran los satélites. Cuando recién se introdujeron al mercado de baterías de litio, estas se introdujeron en el mercado móvil. El Motorola en ataque duró una década, se utilizó durante una década, de los 80 a los 90. Ese teléfono, ustedes tenía una autonomía de llamada de alrededor de 30 minutos, una hora, con un tiempo de carga de 10 horas, pesaba más de 1 kilogramo y pues era muy voluminoso, como ustedes lo pueden ver. Quizás algunos de ustedes todavía lo recuerden, quizás yo todavía lo recuerdo. Y cuando llegaron las baterías de iones de litio, pues esto permitió reducir el tamaño de los teléfonos celulares. Llegó el Nokia, el cacahuate, y la batería de este celular era de alrededor de 150 mAh. Las baterías actuales que ustedes tienen en su smartphone en algunos casos llegan hasta los 5000 mAh. Y se dan cuenta cómo va evolucionando el almacenamiento de energía en las baterías. Actualmente también la batería de iones de litio se utiliza mucho y van en esa dirección en la industria automotriz. Sin embargo, pues aquí hay mucho que hacer, mucha investigación que desarrollar, puesto que los módulos de este tipo de baterías para los vehículos eléctricos son muy grandes y necesitan una cantidad muy grande de baterías, alrededor de 7000 baterías, para que el automóvil pueda alcanzar alrededor de 600 kilómetros de autonomía en el día. Se dice, hay estudios que comentan que este tipo de sistemas pueden durar alrededor de 1 millón de millas. Estos sistemas o estos automóviles pueden circular en cualquier tipo de clima porque tienen un sistema de calefacción y un sistema de circulación de etilenglicol que les permite mantener la temperatura del sistema. Estos módulos tienen que andar entre 15 y 35 grados centígrados la temperatura de ellos. En la seguridad hay mucho que hacer también en la seguridad porque como ustedes pueden ver, las baterías tienen, almacenan mucha energía y se tiene que tener cuidado con el manejo de ellas, pues si entra en corto puede ocasionar un accidente, una explosión. Entonces, se está haciendo mucho, se está desarrollando tecnología para, por lo menos, ahorita reducir el número de baterías y mantener autonomía. Se ha discutido mucho sobre si existe algún beneficio ambiental en cuanto a cambiar de un auto de combustión interna hacia un vehículo eléctrico. ¿Realmente existe un beneficio? Pues la realidad es que en cuanto a la fabricación, bajo las condiciones de infraestructura que tenemos nosotros actualmente, pues se consume o se generan mayores emisiones de dióxido de carbono en fabricar un vehículo eléctrico que un auto de combustión interna. Sin embargo, el beneficio del automóvil eléctrico viene en cuanto de qué fuente genera la energía eléctrica que este automóvil consume.
El beneficio está en la fuente. Por ejemplo, el vehículo de combustión interna genera alrededor de 2.3 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro de gasolina que se quema. El de diésel, alrededor de 2.6. Entonces, si tenemos un ejemplo es un Toyota Corolla. Este automóvil utiliza alrededor de 8 litros de gasolina para recorrer 100 kilómetros. Y este automóvil en ese recorrido emite 19 kilogramos de dióxido de carbono. Sin embargo, en un vehículo eléctrico, si este vehículo eléctrico consume energía de fuentes de energía renovable o de fuentes verdes, por ejemplo, de la solar o la geotérmica, este vehículo eléctrico va a consumir alrededor de 100, proporcionalmente 6 litros de gasolina, 600 mililitros de gasolina, lo que equivalía a una emisión de 1.38 kilogramos de dióxido de carbono. Y en cambio, si utiliza energía hidroeléctrica, eólica o nuclear, la emisión es menor, alrededor de 200 gramos de dióxido de carbono. Entonces, la ganancia o beneficio económico depende de la legislación que tiene cada país y cómo estos países producen energía. Es decir, depende de la infraestructura. Un vehículo en Francia que recorre 100 kilómetros, eléctrico que recorre 100 kilómetros, va a generar alrededor o va a emitir alrededor de 1 kilogramo de dióxido de carbono. En comparación de un vehículo mexicano que utiliza energía fósil, aquí en México se genera electricidad por medio de energía fósil, energía solar y energía eólica. Estos vehículos van a emitir alrededor de 13 kilogramos de dióxido de carbono por cada 100 kilómetros. Como un automóvil, por lo general decimos, ok, un automóvil puede tener más de una vida útil mayor a los 100.000 kilómetros, pueden llegar a 200.000, 300.000 kilómetros. Entonces, el Corolla, como de combustión interna, puede emitir alrededor de 19 toneladas de dióxido de carbono en ese recorrido de 1.000 kilómetros. Un vehículo eléctrico que circula en Francia, que recorra 100.000 kilómetros, va a emitir alrededor de 1 tonelada, alrededor de 5% de lo que emite la autocombustión interna. Si le agregamos el porcentaje de las toneladas que se generan por fabricar el automóvil, pues se reduce la emisión del automóvil se reduce alrededor del 60% en comparación de un vehículo de combustión interna. En México es un poco menor por la legislación, entonces en esa dirección en que se tienen que hacer esfuerzos. En México actualmente tiene un parque vehicular de 53 millones de vehículos, unos 35 millones de vehículos de combustión interna, otros un millón más, creo que es como 1 millón de vehículos de estos de pasajeros y otros de diésel, otros lo que resta de diésel. Y en México se consumen alrededor de 129 millones de litros de gasolina por día. Es decir, en México por nada más por utilización de consumo de gasolina se generan alrededor de 296.000 toneladas de dióxido de carbono y también se consumen 61 millones de litros de diésel, lo cual incrementa la emisión o tiene una emisión de 150 millones de toneladas, 158.000 toneladas de dióxido de carbono. Es como medio millón de toneladas de dióxido de carbono se generan al día. En el año, en México se genera alrededor de 166 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, si fuéramos como si la legislación de México estuviera como en Francia, pues se reduciría drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, este tipo de dióxido de carbono. Entonces hay trabajo que hacer ahí. ¿Alguna sugerencia? Pues claro que sí. Pues nosotros tenemos que aprovechar los recursos con los que contamos. En México hay zonas eólicas que tienen potencial eólico, que tienen que aprovechar para generar energía eléctrica por medio de generadores eólicos. En todo el norte de México se cuenta con una franja que tiene potencial para generación de energía solar o generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. También se tienen puntos calientes en México para generar energía eléctrica a partir de energía geotérmica. Entonces, todavía hay mucho que hacer en esa dirección. Actualmente CFE eh, genera energía eléctrica, alrededor del 30% de energía eléctrica que se genera, lo que se consume.
en México viene de energías verdes, energías limpias. Sin embargo, la mayoría, la mayor parte, 25%, viene de energía hidroeléctrica y la otra, que ya son plantas que ya están establecidas, e igual de la planta nuclear también, alrededor del 8%. Se está haciendo muy poco en cuanto a la instalación de parques fotovoltaicos y parques eólicos. Entonces, ahí hay potencial para avanzar y poco a poco ir sustituyendo o generar energía eléctrica por medio de estos sistemas. Como vemos, son sistemas que reducen bastante la emisión de los gases de efecto invernadero. También tenemos que aprovechar nuestros recursos, aunque aquí, como podemos ver, México cuenta con recursos en grafito, cuenta con recursos en níquel, en manganeso y también tiene litio, y se tienen que aprovechar este tipo de recursos para poco a poco mover la industria hacia la fabricación de baterías. ¿Por qué? Porque México es una potencia manufacturera de autos. Actualmente México produce alrededor de 3 millones de vehículos eléctricos, lo cual representa alrededor del 3.6% del Producto Interno Bruto. Actualmente las empresas que fabrican vehículos eléctricos están invirtiendo bastante dinero o recursos económicos en esa dirección, alrededor de 300, se van a invertir más de 300 billones de dólares en los siguientes décadas, principalmente Volkswagen, aquí tenemos a Toyota, Ford, empresas que están también instaladas en México y deberíamos estar aprovechando esas inversiones. Pero la mayor parte de las inversiones está yendo hacia China y hacia Asia. ¿Por qué? Porque el más del 90% de la batería se produce en esta región. Así simple. Aquí están las principales fábricas de baterías y México actualmente pues también debemos de visualizar, tener, intentar aprovechar esas opciones que hay en el mercado. ¿Cuál es la cadena de valor del litio? A continuación represento. En el de litio cuesta, pues la batería de litio cuesta un ánodo, un cátodo, un ánodo, le agrega una solución llamada electrolito, tiene un separador y hay otros componentes. En el cátodo, las empresas que fabrican cátodos en el 2018 tuvieron unos ingresos por más de 7 billones de dólares, los que fabrican ánodos de 1.8 billones, los electrolitos 2 billones de dólares, los que fabrican separadores también casi 2 billones de dólares, y los otros componentes de la batería que vendrían siendo el cobre, las cintas con que se arman y las fundas o los contenedores, alrededor de casi 3 billones. Sin embargo, la, el potencial o donde se invierte, donde se tiene mayores ingresos es en la fabricación de baterías, 27 millones de dólares, y en la fabricación de los módulos de baterías. Es decir, no necesariamente tienes que ser un proveedor de materias primas, también puedes fabricarlas o incluso fabricar módulos de baterías donde eh, los ingresos para estas empresas se maximizan en comparación o son mucho más grandes en comparación a las materias primas. Esa es pues, para mostrarles el potencial que hay para el mercado de baterías recargables. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues en el laboratorio, nosotros estamos haciendo materiales para mejorar el desempeño de estas baterías. Armamos baterías con electrodos e intentamos probarlos y probar su potencial en las baterías recargables con materiales de electrodo, baterías recargables. El laboratorio, y nosotros preparamos y diseñamos nuevos materiales. Utilizamos nuevas técnicas de síntesis como las que hay aquí en óptica. Usamos un láser para fabricar materiales. Intentamos aprovechar la biomasa, reciclar plásticos. ¿Por qué? Porque en la biomasa no recuerden que la combustión interna o la utilización de vehículos emite, sino que en la agricultura y en algunas otras actividades también se emite una gran cantidad de gases, y no solamente dióxido de carbono, emite el metano por la descomposición de materia orgánica, y eso todavía es un gas que repercute tiene mayor impacto que el dióxido de carbono en cuanto a la de gases de efecto invernadero.
También se puede preparar electrolitos, pues se pueden diseñar nuevos electrolitos para baterías y también hemos desarrollado nuevos separadores. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo final de esto es que se adquiere el conocimiento y se pueda fabricar baterías de iones de litio de dimensiones comerciales en el laboratorio de aquí se hace, y también caracterizar módulos de baterías. Porque si una sola batería falla, el módulo, pues la integridad del módulo corre peligro y tenemos que trabajar para mejorar también la seguridad. Todos hemos andado en vehículo eléctrico o en algún vehículo, entonces tenemos que, si la tendencia es hacia utilizar vehículos eléctricos, tenemos que mejorar la seguridad, eso es forzoso. Entonces, aquí podemos concluir que realmente las baterías de iones de litio tienen un gran impacto tecnológico y ambiental y a nivel nacional. La utilización se utilizan diariamente en nuestra vida, en nuestras actividades diarias, tienen un impacto ambiental real en la industria, no nada más automotriz, en general. Y México tiene que aprovechar sus recursos naturales para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero y aparte aprovechar y crecer económicamente en esta dirección. ¿Preguntas, muchachos?